Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para la serie Yell Somewhere Somehow. Pin, ¿puedo hablar contigo un rato? Me sorprendió escuchar a Pog sugerir eso. Pog y yo caminamos hacia afuera, y ni Tan ni Kim incluso se molestaron en mirar nuestro camino. El aire frío era muy cálido, y su rostro estaba tranquilo pero serio. Pin, no importa lo que tú y Ki estén luchando hoy, puedo decir que Ki realmente está sufriendo. Las palabras de Pog enviaron una sacudida en mi corazón. ¿Entonces Ki te contó todo? Ella no me dijo nada, pero yo sé que está sufriendo. Ella solo nos miente acerca de estar bien cuando las cosas están realmente mal para ella. Dejé de caminar y miré al suelo apretando los puños con fuerza. Mi voz salió tan suave, casi como un susurro. Me odio a mí misma, Pog. Odio que cuando se trata de Ki siempre sea tan débil. 7 años la pasé viviendo con dolor, con cientos y miles de preguntas sin respuesta. Y ahora es como si nada de eso hubiera sucedido. Ella actúa como si nada hubiera pasado, como si pudiera regresar al lugar que había dejado atrás. Después de que nos volvimos a encontrar hace apenas 3 o 4 días, no me ha dicho nada con claridad. ¿Crees que eso es justo? Pog extendió la mano y me dio unas palmadas. Luego habló clara y firmemente. 7 años, lo entiendo, Pi. Pero ¿qué pasa con los últimos 3 o 4 días? Has estado herida durante 7 años. ¿Pero quieres ver aquí, sufriendo? Esto es amor, Pi, no una ecuación matemática. No necesita ser igual en todos los sentidos, y la vida es demasiado corta para desperdiciar dolor cuando está claro que ambas todavía se aman. Incluso, como extraña, puedo verlo. Y otra cosa, ¿cómo puedes estar tan segura de que Ki no estaba sufriendo durante los últimos 7 años? Me volví para mirar a Pog con sorpresa, incapaz de adivinar lo que estaba tratando de insinuar. Por Sai, obviamente. ¿Cómo podía Ki sufrir? Ha tenido a alguien todo este tiempo, mientras yo fui la que se había quedado atrás. Eso no es cierto. Además de ti, Ki nunca ha salido con nadie más. Pog rápidamente levantó ambas manos para cubrirse. Esta es la segunda vez que hoy me decían que Ki y Sai nunca habían salido, pero todavía sonaba demasiado increíble, especialmente porque venía de la propia Ki, y ahora de Pog, su mejor amiga. ¿Qué quieres decir? Si Ki realmente no tenía nadie, ¿por qué nunca me contactó? Realmente no estoy en posición de decir mucho, Pi, y en cuanto a Kim realmente, ella definitivamente no dirá nada. Explicarlo sería como culpar a alguien más, así que déjame decirlo de esta manera, te daré una pequeña pista. Si tu idea del amor es soportar el dolor tú sola, solo para poder estar al lado de quien amas, entonces la idea de amor de Ki podría ser dejar libre a quien ama. Puede que no entiendas lo que estoy diciéndote ahora mismo, Pi, pero algún día lo vas a entender. Ki parecía un completo desastre. La chica alta se apoyaba contra un poste. Su mano la agarraba por su apoyo mientras vomitaba. Pog se paró cerca de ella, cambiando torpemente, mientras frotaba la espalda de su amiga ayudándola a vomitar. Pog, ¿qué estás buscando? Tan solo la pregunta, claramente incapaz de mantener su curiosidad bajo control por más tiempo. Un perro. ¿Un perro? ¿Tienes miedo de ser mordida? No te preocupes, Pog. No hay muchos perros callejeros en Japón, y no tienes que estar asustada. No tengo miedo de ser mordida, estoy preocupada por Tan. No entiendes cuán peligrosas podrían ser los perros en situaciones como esta. Tan levantó una ceja claramente desconcertado por la respuesta de Pog. Se quedó allí un poco tomado, cruzando los brazos y mirando cuidadosamente a Ki. Nunca pensé que Ki fuera tan liviana. No te atrevas a decir eso, Tan. Todo es tu culpa. Tú eres el que comenzó todo. Y ahora mírala. Pog y Tan ayudaron a que Ki caminara justo al ascensor. Pog, ¿puedes cuidar aquí esta noche? Pregunté, sintiéndome preocupada cuando estaba segura de que Pog manejaría todo. Para mi sorpresa, Pog sacudió la cabeza, evitando mis ojos. No puedo, Pi. Siento que me duele el estómago, apenas puedo cuidarme.